Hoy en día el móvil ya lo usamos para todo. Antiguamente llevábamos el MP3 aparte, el móvil aparte, la lista de la compra aparte, el reloj aparte. Ahora el móvil es como el supermercado, ya lo tiene todo dentro. Y una de las cosas que más nos gusta, no vamos a mentir aquí a nadie, es jugar en el móvil. Aparte, cada vez las pantallas son más grandes, cada vez interactúan más las formas que tiene el móvil, como hemos visto en el reciente iPhone 14 Pro, y dan más ganas de jugar. Así que hoy os traigo, para mí, he elegido un poco de todo. Yo hubiera puesto una lista de, yo creo que de 20 juegos, pero he puesto para mí 5 juegos que sin duda creo que tienes que jugar, que tienes que probar, que te van a gustar, que es lo importante. Y bueno, nada, pues ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Con el primer juego que empiezo es con I Love Who, o como se pronuncie. Es un juego en el que es un juego muy relajante. Para mí, que hayan juegos relajantes es bastante esencial, ¿no? Porque a veces jugamos antes de ir a dormir y si no nos alteran más de la cuenta. Y I Love Who lo consigue. Es un juego que descubrí por casualidad, es un poco de lógica y básicamente trata de que te sale un panel, bueno, con muchos colores, entre ellos todos del círculo. ¿Cómo que no? Es verdad. Entre ellos todos del círculo cromático. Y de golpe desaparecen, te los desorganiza todos y tú tienes que ir cambiando uno por otro hasta que realmente ese va ahí, el azul va allá, el rojo que parece lila también va allí y dirás, ¿y cómo sé yo dónde va cada uno? Que voy probando y ya está. Pues no. Los puntitos negros, esos son inmovibles, no se tocan y son los que te sirven de guía y de referencia. Entonces, si tú, por ejemplo, a un lado tienes un color azul y al otro lado tienes un color amarillo, quiere decir que si se juntan esos dos colores, ¿cuál sale? Pues sale el color verde, con lo cual el que va a ir en medio es como un verdoso, es un azul un poco verdoso. También vas viendo los colores de forma cromática cómo van quedando bien entre sí, pero la verdad que es un juego que cada vez se pone más difícil, le tienes que dar al coco, que también eso está muy bien y sobre todo es muy relajante y a mí me gusta mucho. Y lo bueno que tiene que tener un juego, que vicia. Otro de los juegos que seguro que habéis probado, pero es que no podía faltar en esta lista, y es Doodle Jump, en este caso la versión 2. Es un juego que te deja descargar la versión gratuita, luego te salen anuncios, pero creo que eran 3 euros los que pagué, algo así, y ya lo tienes de por vida. Es un juego que no tienes que darle a ningún botón físico, sino que utiliza el giroscopio del mismo móvil para ir girando hacia un lado y hacia otro, como hacen ellas. Y tienes que ir saltando de plataforma en plataforma hasta que no te caigas, pero claro, dirás que fácil, no, porque entre ello te vas a encontrar un monstruillo en el que tienes que intentar tirarle alguna bola o intentar saltar hacia otro lado, porque a veces puedes girar por aquí y salir por aquí. En fin, es un juego que es súper vicioso, la verdad, que en cualquier momento es de esos que estás esperando el bus y dices, mira, lo voy a abrir los 5 minutos o 2 minutos que tengo, porque en 2 minutos ya puedes hacer alguna cosa con este juego, no hace falta que estés ahí mucho rato. Y dicho esto, va a confesarme, ¿cuál es vuestro mayor puntuación? Quiero saberlo en los comentarios. Hace poco me encontré Stumble Guys y dije, perdona, pero si este juego es una copia exacta de Fall Guys. Pues sí, si sois fan de llevar la alubia disfrazada con un traje de sushi o con un sombrerito raro y cosas así, Stumble Guys también os va a gustar, porque básicamente es exactamente lo mismo, lo que en vez de una alubia lo que lleváis es más un humano, digamos. Pero es un buen juego para divertirte, para pasar un buen rato, y ya sabéis cómo funciona Fall Guys, ¿no? También sacarte un poco de quicio y decir ay, con los nervios ahí que no puedo avanzar. Y realmente es un juego
que tienen más de lo mismo, que es un vicio. Y ahora viene un mítico de cuando yo era muy pequeña, y es el Crash on the Road. ¿Qué diréis? Crash on the Road, el Crash Bandicoot de toda la vida. ¿Quién no ha jugado al Crash Bandicoot en la Play 1? Yo creo que todo el mundo. Es un juego mítico, y con Crash on the Road tenemos algo bastante parecido y bastante similar. Es un juego muy parecido al original, que lo que tienes que ir haciendo es que el pequeño personajillo siempre va corriendo por la misma carretera, y tú lo que tienes que hacer es saltar los obstáculos como mejor puedas, ya sea dando un salto, haciendo un giro que rompa las cajas, pasando por debajo o haciendo cualquier virguería para superar los obstáculos, llegar a meta, conseguir la gema preciosa y seguir en el juego. Y como no, otro clásico, Mario Kart. Por favor, los que somos amantes de Nintendo Switch sabemos de sobras lo que es el Mario Kart, y bueno, de Nintendo en general. Es un juego muy mítico en el mundo Nintendo y lo tenemos en nuestro iPhone. Y para jugar simplemente lo que tienes que hacer es conectarlo con tu cuenta Nintendo, ya puedes jugar a ello. Sí que es verdad que obviamente la experiencia del usuario no es lo mismo que cuando juegas en la Nintendo, porque no tienes los botones físicos ni el joystick para girar y derrapar y todo eso. Sí que derrapas, haces las mismas funciones realmente, puedes saltar, hacer de todo, tirarle el plátano al que viene detrás o miles de cosas así, pero al ser con la pantalla táctil que vas haciendo así con el dedo, no es lo mismo. Pero para los amantes de Mario Kart no está de más tener este juego en nuestro móvil. Y hasta aquí la lista. La verdad que me ha faltado algún juego, pero hace tiempo que no encuentro ningún juego. A ver si me podéis ayudar. Tipo Animal Crossing, sí que me descargué, y de hecho hasta pagué, creo que valía €1, el Pocket Build, y lo estuve probando un tiempo, pero no me acabé de hacer a él. Es un juego que tienes que decirle a cada humano lo que tiene que hacer, en plan, tú vas a recolectar madera, tú vas a recolectar carne y cosas así. Sí que también está el Stardew Valley de toda la vida típico, pero es un juego que la verdad que nunca me ha atraído del todo, nunca me ha dado por jugar a él. Si tenéis alguna recomendación de algún juego así como de construcción, sin duda ponérmelo por aquí, hombre. Y yo os pregunto, ¿cuáles son vuestros juegos indispensables en vuestro móvil? Y si te ha gustado este vídeo, dale un super like, y como siempre ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.